en pleno mes de julio, con el termómetro marcando 35 grados y las playas totalmente abarrotadas. Uno se pregunta, a ver, ¿dónde se esconde exactamente el virus de la gripe? Porque, o sea, claramente no desaparece por arte de magia. Claro, no se evapora, eso seguro. Exacto. Así que bueno, damos la bienvenida al podcast de Ana. Este es un análisis a fondo diseñado específicamente para desglosar tácticas de prevención. Hoy tenemos sobre la mesa una pila inmensa de documentos médicos, investigaciones científicas que revelan qué hacen exactamente los profesionales de la salud para no enfermarse. Sí, los que están literalmente en la primera línea, digamos. Tal cual. Y el primer dato que salta a la vista en estas fuentes y que me pareció fascinante, destruye por completo ese mito de que la gripe es solo una molestia invernal que se va con el sol. Es que es el punto de partida perfecto para este escrutinio de los documentos. A ver, el objetivo de esta investigación, que preparamos especialmente para el podcast de Ana, no es generar pánico sobre un patógeno invisible, sino todo lo contrario. Claro, se trata de estar preparados, ¿no? Exacto. Se trata de entender la mecánica de la amenaza para poder construir defensas racionales, defensas basadas en evidencia clínica que funcionen en cualquier época del año. Porque la respuesta a esa pregunta inicial tuya es increíble. El virus no se esconde, simplemente migra. O sea, se muda de hemisferio. Sí, se comporta como un viajero oportunista. Un viajero que persigue constantemente el clima que garantiza su supervivencia. Esa imagen mental es, wow, es increíble. Porque los textos describen al virus de la influenza casi como un mochilero o un polizón incansable. Un polizón muy terco, exacto. Mientras en el hemisferio norte, digamos en Estados Unidos o Europa, la temporada fuerte arranca por octubre y se extiende hasta marzo o mayo, pues el hemisferio sur apenas entra en su propio invierno. Claro, de abril a septiembre. Justamente. Y es ahí cuando la gripe ataca con fuerza en el sur. Las investigaciones genómicas que revisamos muestran que esta migración ocurre todo el tiempo, en ambas direcciones. Y claro, el virus no tiene alas, obviamente. No, para nada. Utiliza nuestra propia infraestructura global para moverse. Eso es lo que me voló la cabeza. Sí, es que viaja en las cabinas de los aviones comerciales, en los inmensos buques de carga, cruza fronteras terrestres en cuestión de horas. Esta movilidad global constante demuestra que el riesgo nunca se reduce a cero, simplemente cambia de latitud. Cambia de código postal, digamos. Tal cual. Pero para comprender cómo defendernos de esto, hay que entender primero por qué el virus hace este esfuerzo monumental por mantenerse en temperaturas bajas. A ver, detengámonos ahí, porque siempre asociamos el frío con la gripe, pero, rara vez se explica el mecanismo real. ¿Qué le hace exactamente el frío al virus para darle esa ventaja? Bueno, tiene que ver con su estructura física. El virus de la gripe está envuelto en una capa protectora de lípidos, que esencialmente, es grasa. Grasa, claro. Exacto. En temperaturas frías, esa envoltura lipídica se solidifica, se vuelve muy resistente, casi como una, armadura microscópica, y esto le permite sobrevivir muchísimo más tiempo flotando en el aire o sobre las superficies. Ah, claro. En contraste, cuando hace calor, esa misma capa lipídica se derrite, pierde su integridad estructural y el virus se degrada rápidamente antes de poder infectar a una nueva célula. Eso tiene muchísimo sentido. En los documentos mencionaban una analogía muy buena. Es como la mantequilla, ¿no? Sólida y estable en el refrigerador, pero un desastre derretido si se deja bajo el sol. Es la analogía perfecta. Sí, totalmente. Ahora, las fuentes no solo culpan a la temperatura externa, hacen un énfasis enorme en la variable humana. Porque, cuando el termómetro baja, el comportamiento humano cambia drásticamente. ¿Nos encerramos? Exacto. Las ventanas se cierran herméticamente y los espacios interiores pasan a depender de sistemas de aire recirculado. Y es ese cambio de comportamiento el que crea una verdadera incubadora, un espacio cerrado, con poca humedad y aire que da vueltas una y otra vez. Eso incrementa exponencialmente la probabilidad de inhalar las partículas virales que alguien más acaba de exhalar. Claro, el aire atrapado. Sí, pero la ecuación del invierno tiene otra variable biológica crucial que, a menudo, se pasa por alto. Y es la drástica reducción de la luz solar y su efecto directo en el sistema inmunológico humano. Justo iba a mencionar eso.
porque los documentos médicos detallan cómo la falta de exposición al sol hace que los niveles de vitamina D y de melatonina se desplomen. Caen en picada, ¿sí? Es una especie de tormenta perfecta biológica. O sea, no es solo que el frío le ponga una armadura al virus y que el encierro facilite su circulación, sino que la oscuridad invernal literalmente apaga una parte del radar interno de defensas del cuerpo. Es una vulnerabilidad simultánea. Por un lado, la amenaza externa se fortalece y se concentra. Por otro, la capacidad celular para identificar y destruir esa amenaza disminuye. Es como si nos atacaran justo cuando bajamos los escudos. Exactamente. Comprender esta dinámica dual, la armadura lipídica del virus y el descenso de las vitaminas en el cuerpo es fundamental. Y es precisamente este entendimiento el que dicta cómo los médicos estructuran sus hábitos ambientales diarios. Para bloquear el acceso, claro. Sí, para bloquearlo mucho antes de que el virus siquiera intente entrar al organismo. Y eso nos lleva directamente a la primera línea de defensa de la que hablan los expertos en estas investigaciones, que son las barreras físicas. Así es. Sabiendo que el virus sobrevive, creo que hasta 48 horas en algunas superficies y que viaja por el aire en espacios cerrados, las reglas que aplican los médicos son casi, digamos, brutalmente simples, pero requieren una disciplina de hierro. Muchísima constancia. Totalmente. La más básica es la gestión del espacio. Por ejemplo, en un entorno de oficina o clínica, es el simple acto de cerrar la puerta. Cerrar la puerta es una intervención arquitectónica básica. Interrumpe las corrientes de aire contaminado de inmediato. Y bueno, mantener la distancia física de personas sintomáticas es otra. Que suena obvio, pero a veces no lo hacemos. Parece redundante, sí, pero en la práctica médica es una herramienta de contención primaria. Limitar la interacción reduce de manera matemática la cantidad de carga viral que alcanza las vías respiratorias. Claro, menos exposición, menos riesgo. Exacto. Ahora, cuando la distancia no es posible y el contacto físico con el entorno ocurre, entramos al terreno de la higiene de manos, que es donde la ciencia del jabón revela datos sumamente interesantes. Aquí es donde quiero poner sobre la mesa un debate que aparece muchísimo en las fuentes y que además genera mucha confusión general para quienes nos escuchan. El famoso debate del gel. Ese mero. Hay una competencia constante entre el uso del gel antibacterial a base de alcohol y el lavado tradicional con agua y jabón. La percepción popular es que el gel es como, una tecnología superior, un arma química moderna que aniquila todo a su paso. Claro, parece más clínico. Ajá. Pero los textos sugieren que el agua y el jabón siguen siendo los reyes indiscutibles. Entonces, a ver, ¿es el gel realmente inferior o simplemente nos ha dado una falsa sensación de seguridad todo este tiempo? Es una interrogante fundamental. A ver, no es que el gel sea inútil, para nada. Un desinfectante con al menos 60% de alcohol desnaturaliza las proteínas del virus de manera muy efectiva. Ok, sí funciona. Sí funciona, pero el problema del gel es lo que deja atrás. O sea, el gel no tiene acción mecánica de limpieza. No remueve. Exacto. Mata los gérmenes, pero los restos microscópicos, la suciedad física, la grasa de la piel, todo eso permanece ahí. Por el contrario, el jabón es un triunfo de la química molecular y la física combinadas. A ver, explícanos cómo funciona exactamente a nivel molecular. Porque las fuentes mencionan que el jabón destruye virus específicos, pero a veces no se entiende bien el proceso. Es fascinante. Las moléculas de jabón son, anfipáticas. Esto significa que tienen una cabeza que se adhiere al agua y una cola que se adhiere a la grasa. Ok, agua y grasa. Ajá. ¿Recuerdas la armadura lipídica, esa grasa protectora del virus de la que hablamos antes? Sí, la analogía de la mantequilla. Esa misma. Bueno, cuando el jabón entra en contacto con el virus, la cola de la molécula de jabón se clava directamente en esa armadura de grasa. Actúa literalmente como una palanca que desgarra la envoltura viral hasta destruirla por completo. ¡Wow! O sea, la hace pedazos. Literalmente. Y además, la fricción de frotar las manos y el arrastre del agua eliminan físicamente esa suciedad, haciendo un barrido de los escondites debajo de las uñas, por ejemplo, donde los gérmenes prosperan. Es como desarmar un tanque de guerra y luego barrer todos los restos por el desagüe. Es una excelente forma de verlo, ¿sí? Y esa fricción física y el enjuague
resuelven el problema del contacto táctil con superficies contaminadas, ya sea después de tocar manijas, dar la mano o manipular alimentos. Totalmente. Pero además, las fuentes hacen una advertencia muy clara sobre un hábito inconsciente que básicamente anula por completo el lavarse las manos, y es el tocarse la cara. El gran error. Claro, los virus no atraviesan la piel de las manos mágicamente. Necesitan una puerta de entrada. Sí, que suele ser la membrana mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Exactamente. Es que las manos son solo el vehículo de transporte logístico del virus. Sí, mantenerlas limpias corta esa cadena de suministro hacia el sistema respiratorio. Y ojo, es imperativo mencionar algo sobre esto. Debido a la necesidad de mantener esta barrera constante, tanto el lavado continuo como el alcohol pueden comprometer la barrera natural de la piel. Se reseca muchísimo. Severamente. Por lo tanto, integrar el uso de una buena crema hidratante no es un tema estético, digamos. Es un paso médico necesario para preservar la integridad de la piel y poder sostener el hábito a largo plazo. Claro, sin causar fisuras por donde puedan entrar bacterias. Exacto, las fisuras son puertas abiertas. Bueno, todo esto cubre el aspecto táctil. Pero ¿qué pasa con esa amenaza invisible que ya está flotando en el aire recirculado? Ahí la cosa cambia. Aquí es donde los documentos rescatan una herramienta que, bueno, generó mucha controversia en su momento, pero que desde la óptica médica y física es irrefutable: el cubrebocas. El famoso cubrebocas, sí. Los especialistas recomiendan mantener su uso, sin importar la estación del año, en entornos de transporte masivo. O sea, un autobús urbano, el metro o la cabina de un avión comercial representan el escenario de máximo riesgo. Es que, desde la perspectiva de la física de aerosoles, un tubo de metal hermético, abarrotado de personas compartiendo el mismo aire durante horas, es el ambiente ideal para la transmisión viral. Es un paraíso para el virus. Totalmente. El cubrebocas actúa como un filtro mecánico bidireccional. No solo atrapa las gotículas expulsadas por quien lo lleva, sino que reduce sustancialmente el volumen de carga viral que inhala la persona sana. Y eso de la cantidad importa mucho, ¿no? Muchísimo. En virología, la dosis inicial importa. Respirar una cantidad pequeña de virus le da al cuerpo tiempo para montar una defensa antes de que la infección se salga de control. Claro. Y ese concepto de la dosis inicial es un puente perfecto para la siguiente gran área de este análisis a fondo. A ver. Porque por más barreras físicas, filtros de aire y jabón que usemos, o sea, es estadísticamente imposible bloquear el 100% de los patógenos a lo largo de la vida. Sí, eventualmente algo va a pasar. En algún momento la armadura externa falla y el virus logra infiltrarse. Y es ahí donde el enfoque clínico transita de las barreras externas a lo que los textos denominan fortalecer el escudo interno. La infraestructura inmunológica. Exactamente. O sea, ¿cómo está nuestro cuerpo por dentro? Así es. Una vez que el virus burla la barrera física, la velocidad y eficacia de la respuesta biológica lo es todo. Y lo revelador de las fuentes médicas que revisamos es que abordan el sistema inmunológico no como un interruptor que se enciende o se apaga. No es tan simple. No, lo ven como una maquinaria altamente compleja que requiere materias primas específicas y condiciones operativas óptimas. Y uno de los factores más destructivos para esta maquinaria, según documenta la revista Health Psychology, es el estrés crónico. Y aquí hay que hacer una pausa analítica obligatoria, porque el estudio sobre el estrés plantea una paradoja fascinante, o sea, casi irónica. Señala que el estrés crónico debilita activamente la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. O sea, si esto es cierto, la angustia constante, el miedo obsesivo a enfermarse o, digamos, el pánico por las noticias, podrían biológicamente crear las condiciones exactas para que un virus prospere. Es una profecía autocumplida, básicamente. Exacto. ¿Cómo se explica esta aparente traición del propio cuerpo? Bueno, la respuesta reside en la biología evolutiva. Ante una situación de estrés, el cuerpo libera una hormona llamada cortisol. La famosa hormona del estrés. Esa misma. En la prehistoria, el estrés significaba huir de un depredador, digamos un león. En ese escenario de vida o muerte inmediata, el cuerpo inteligentemente suprime funciones secundarias a corto plazo. Como la digestión, me imagino. Como la digestión y la respuesta inmunológica. Y hace esto para desviar toda la energía metabólica a los músculos y poder correr.
El problema moderno es que el cerebro no distingue entre la amenaza de un león y el estrés crónico de, no sé, una fecha límite en la oficina o la ansiedad por enfermarse. ¡Wow! Entonces el cuerpo se queda atascado en modo de supervivencia inmediata. De manera prolongada, sí. Si el nivel de cortisol permanece elevado día tras día, la producción de glóbulos blancos se frena drásticamente y la inflamación protectora natural se suprime. Se apaga el sistema. El sistema inmunológico queda sin recursos. Es por esto que las técnicas de manejo del estrés no son simples sugerencias de bienestar, digamos, holístico. Son intervenciones biológicas comprobadas para retirar el freno de mano de la respuesta celular ante una infección. Esa es una perspectiva súper reveladora. Para que el cuerpo pueda defenderse, primero debe sentir que está a salvo del peligro inmediato, ¿no? Para poder redirigir esa energía metabólica. Así es. Y una vez que el sistema está operando sin esa carga del cortisol, necesita combustible físico. Las fuentes detallan una nutrición muy específica, proteínas magras, legumbres, pescados, cereales integrales y sobre todo una carga masiva de antioxidantes a través de frutas y verduras. Los antioxidantes son vitales ahí. Sí, se hace un énfasis enorme en los antioxidantes porque se encargan de neutralizar los radicales libres. Y para entender por qué esto importa, hay que visualizar los radicales libres como subproductos tóxicos. Como basura celular. Exacto, como el humo que sale del escape de un motor. Cuando las células luchan contra un virus, generan mucho de este humo, el cual puede dañar las propias células sanas en medio de la batalla. Ah, claro, daño colateral. Sí, los antioxidantes actúan como un sistema de ventilación que limpia esos desechos tóxicos, permitiendo que las defensas operen sin causar daño al propio organismo. A esto, bueno, se suma la necesidad vital de evitar toxinas como el humo del tabaco o el exceso de alcohol. Que empeoran todo. Claro, porque inflaman e inutilizan los cilios, que son los pequeños vellos en los pulmones encargados de barrer la mucosidad hacia afuera. Y hablando de esa mucosidad, la hidratación juega un papel estelar en estos documentos. Consumir agua constante, jugo natural de naranja o el clásico té de jengibre con limón, resulta que no es un mito de abuelas. Para nada. Tiene base científica. Los textos médicos indican que la hidratación tiene una función mecánica fundamental, que es fluidificar la mucosidad. Si el moco en el tracto respiratorio está seco y pegajoso, el virus se queda atrapado ahí, reproduciéndose cómodamente. Claro, se estanca. Sí, pero si la mucosidad es fluida, el mecanismo natural de tos o estornudo logra expulsar al invasor súper rápido. Es pura ingeniería de fluidos aplicada a la anatomía humana. Y mientras la hidratación limpia el terreno, existen micronutrientes que, digamos, activan la artillería pesada. Aquí es donde los datos sobre la vitamina D me resultaron absolutamente asombrosos. Son impresionantes. El análisis menciona un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, que bueno, es el estándar de oro en la investigación médica, publicado en el American Journal of Clinical Nutrition. Un estudio súper sólido. Sí, y los números de ese estudio son para leerlos 2 veces, en serio. Estudiaron a un grupo de niños en edad escolar durante el pico de la temporada de gripe tipo A. El grupo que recibió un placebo tuvo una tasa de infección del 19%. Ok, casi 1 de cada 5. Exacto. Pero el grupo al que se le administraron suplementos diarios de vitamina D mostró una tasa de infección de apenas el 11%. Es una reducción drástica del riesgo, o sea, casi a la mitad, atribuida a una sola vitamina. Es una diferencia estadística enorme. Totalmente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la vitamina D que logra resultados tan contundentes? Bueno, la vitamina D actúa esencialmente como una llave química. En el sistema inmunológico existen unas células llamadas macrófagos. Los famosos macrófagos. Sí, que son los soldados de primera línea encargados de devorar y destruir a los patógenos invasores. Sin embargo, para que estos macrófagos puedan producir las proteínas antimicrobianas letales que aniquilan al virus, necesitan estar activados. Necesitan que los enciendan. Exacto. Y la sustancia que enciende ese interruptor genético dentro de la célula es, precisamente, la vitamina D. Por eso, retomando la falta de exposición solar en invierno de la que hablábamos. Claro, el sol. Si no hay luz del sol para sintetizar la vitamina, la llave desaparece y los macrófagos se quedan patrullando sin sus armas activadas. Es una coreografía celular fascinante, de verdad. Y para ayudar a esos macrófagos a patrullar el cuerpo entero, la última pieza del escudo interno es el movimiento físico.
El ejercicio, claro. Sí, las recomendaciones clínicas apuntan a realizar entre 45 y 60 minutos diarios de ejercicio moderado. Ojo con la palabra moderado. Sí, se enfatiza muchísimo, combinando resistencia y actividad cardiovascular, porque acelera la circulación sanguínea. Esto permite que las células inmunitarias viajen a mayor velocidad por el torrente sanguíneo, realizando sus rondas de vigilancia de manera, mucho más eficiente. Sí, para detectar cualquier intrusión temprana. Y el aumento temporal de la temperatura corporal durante el ejercicio simula una fiebre muy leve, lo cual crea un entorno hostil para la proliferación viral y bacteriana. Ah, los sofoca, digamos. Exacto, pero hay que mantener el equilibrio. El sobreentrenamiento o el ejercicio extremo producen un pico de estrés físico, y eso eleva nuevamente el cortisol. Y volvemos al problema inicial. Exactamente. Nos devuelve a la supresión del sistema inmunológico. Todo está conectado, sin embargo, el análisis debe contemplar el peor de los escenarios. A pesar de aplicar una arquitectura de prevención perfecta, puertas cerradas, jabón a nivel molecular, bajos niveles de estrés y vitamina D, A pesar de todo eso, el virus estadísticamente logrará establecer una infección en algún momento. Cuando esa primera señal aparece, la garganta arde y el cuerpo avisa que ha sido vulnerado, entramos en la fase crítica de contención. la ventana de oportunidad, sí. ¿Qué dictan los protocolos médicos en las primeras horas de una infección? El factor más determinante en esa ventana de tiempo es la velocidad de respuesta. Las investigaciones revisadas apuntan consistentemente a un elemento químico en particular, para la intervención temprana, que es el zinc. El zinc. Sí, existe un consenso sustancial de que la administración de zinc en las primeras 24 horas tras la aparición de los síntomas reduce significativamente la duración y la severidad del resfriado. Pero, ¿cómo frena el zinc a un virus que ya logró entrar a la célula? El zinc interviene directamente en el proceso de replicación. Cuando el virus secuestra una célula humana, utiliza una enzima llamada replicasa para, fotocopiar su material genético sin control. Se multiplica como loco. Ajá. Los iones de zinc tienen la capacidad de bloquear esa enzima específica. Actúan como un obstáculo físico en la fotocopiadora viral, ralentizando drásticamente la capacidad del patógeno para multiplicarse. Ganan tiempo. Exacto. Al haber menos copias del virus, el sistema inmunológico tiene tiempo suficiente para acorralar y limpiar la infección más rápidamente. Esa capacidad de sabotear la maquinaria del virus es brillante. Sin embargo, hay una advertencia médica en los documentos, escrita en letras mayúsculas, sobre la forma de administrar ese zinc. Recomiendan estrictamente el uso de pastillas, comprimidos o jarabes. Sí, por vía oral. E indican evitar a toda costa los aerosoles nasales o los hisopos intranasales que contengan zinc. Esa advertencia es crucial. La vía de administración altera por completo el perfil de seguridad de una sustancia. Aplicar zinc directamente en la cavidad nasal expone de manera muy agresiva al nervio olfativo. Que es súper delicado. Demasiado. Clínicamente, se ha documentado que esto puede causar anosmia, que es la pérdida total del sentido del olfato. Y en muchos casos, esta pérdida puede ser permanente debido a la toxicidad local del zinc sobre esos receptores nerviosos. ¡Wow! Un precio muy alto por curar un resfriado. Totalmente. La vía oral, a través del sistema digestivo, es la ruta segura y comprobada. Esa advertencia subraya que las intervenciones médicas requieren muchísima precisión. Y hablando de intervenciones precisas, es imposible analizar los documentos de prevención sin abordar la vacuna contra la gripe. El pilar de la salud pública. Los datos citados indican que la inoculación reduce el riesgo general de contraer la enfermedad entre un 40 y un 60% en la población general. Ahora, desde una perspectiva crítica, una eficacia del 50% suena a, lanzar una moneda al aire. Sí, mucha gente piensa eso. Si la efectividad es tan variable de un año a otro, ¿por qué la comunidad médica la defiende como la piedra angular de la prevención mayor? Es una duda completamente válida y muy común. El malentendido radica en medir el éxito de la vacuna únicamente por su capacidad para evitar el contagio inicial. Ok, ¿y qué más hace? El valor real, y el motivo por el cual los médicos insisten tanto, reside en los beneficios secundarios de contención de daños. La vacuna actuar proporcionando al sistema inmunológico un, retrato hablado del enemigo. Una especie de simulacro previo a la invasión real. Exactamente.
genera memoria en las células T, incluso si el virus sufre mutaciones menores y logra evadir la primera línea de anticuerpos para establecer una infección. Que sería cuando falla la prevención total. Sí, lo que explica ese porcentaje de falla. Pero el cuerpo ya reconoce fragmentos de la estructura viral. Esto provoca que la respuesta inmunitaria de emergencia sea muchísimo más rápida y potente. ¿Ya saben a quién atacar? Claro, la consecuencia directa es que una enfermedad potencialmente letal que requeriría hospitalización se transforma, en la gran mayoría de los pacientes vacunados, en una infección leve que se resuelve en casa. Transforma una amenaza crítica en un simple contratiempo manejable. Tal cual. Y ya que mencionamos el entorno diario, hay un detalle particular en los textos sobre el comportamiento en la oficina que resulta, alarmante por lo común que es. Las fuentes dedican espacio a advertir contra el hábito de comer en el escritorio de trabajo. Muchísima gente lo hace. Sí, describen el teclado de la computadora y el ratón no solo como herramientas, sino como fómites, o sea, objetos inanimados capaces de albergar cantidades masivas de carga bacteriana y viral. El nivel de contaminación en un teclado promedio suele superar con creces al de muchas superficies que intuitivamente consideramos focos de infección, como los baños, por ejemplo. ¡Qué horror! El peligro de almorzar en el escritorio radica en la mecánica del acto. Teclear, tomar un sándwich, tocar el ratón, llevarse la comida a la boca. Es un ciclo constante. Se establece una ruta logística directa, rápida y sin interrupciones, desde la superficie contaminada hasta la mucosa oral. Levantar la vista, detener el trabajo e ir a almorzar a un espacio distinto, no solo cumple una función de descanso mental para mitigar el estrés, Que ya vimos que es vital. sino que rompe físicamente esa cadena de transmisión táctil de alta velocidad. Es la eliminación de una autopista directa para los gérmenes. Así es. Ahora, si todas estas estrategias, desde el lavado de manos hasta la vitamina D y la vacuna, resultan insuficientes y la enfermedad ya se consolida, la recomendación final de la comunidad médica es unánime y va en contra de mucha cultura corporativa moderna. Quedarse en casa. Así de simple. Quedarse en casa. Sí, porque existe una noción peligrosa en ciertos entornos de que ir a trabajar enfermo, arrastrándose con tos y fiebre, es como un símbolo de compromiso y dedicación. Y desde el rigor científico y la salud pública, esa noción es insostenible y contraproducente. Totalmente. Cuando el cuerpo está combatiendo activamente una infección sistémica, requiere redirigir el 100% de la energía disponible hacia la respuesta inmunitaria celular. Forzar la maquinaria corporal a cumplir con rutinas laborales, estrés de oficina y desplazamientos físicos, no solo prolonga la enfermedad de la persona afectada, Haciendo que te sientas peor por más tiempo. sí, aumentando el riesgo de complicaciones severas, sino que desencadena un problema mayor a nivel comunitario. Claro, la persona infectada se convierte instantáneamente en el viajero incansable que mencionamos al principio de este análisis. Exacto. Se convierte en un vector activo de transmisión en un espacio cerrado, esparciendo aerosoles virales a colegas que luego llevarán el patógeno a sus propios hogares. En epidemiología, esto crea cadenas de infecciones superpuestas que saturan el entorno. ¿Un efecto dominó? Sí. Por lo tanto, el reposo absoluto, la hidratación y el aislamiento en casa durante la fase sintomática no representan debilidad ni falta de compromiso profesional. Constituyen simultáneamente un tratamiento clínico indispensable para la recuperación individual y una obligación ética ineludible. Para cortar de tajo la propagación comunitaria de la enfermedad, claro. Así es. Al unir todas las piezas de esta investigación exhaustiva, queda muy claro el panorama integral. Prevenir la gripe o cualquier otro virus respiratorio recurrente no se trata de una única medida milagrosa o de esconderse durante los meses fríos. No hay atajos. Es la suma meticulosa de hábitos diarios. Implica entender la química detrás de frotarse las manos con jabón, cerrar las puertas adecuadas, gestionar el cortisol para no paralizar las defensas propias. La nutrición. Y asegurarse de que el cuerpo tenga las materias primas necesarias, como la vitamina D, para que las células operen al máximo. Porque la realidad innegable que extraemos de estos documentos es que los virus no tienen una temporada de descanso. El riesgo es continuo y global. Esa es la síntesis precisa de los hallazgos médicos abordados hoy. Y, si analizamos esta información desde una perspectiva macro,
Desde la lente de cómo la biología de un virus interactúa con la infraestructura de la humanidad, surge una interrogante monumental para el futuro. A ver, cuéntanos. La ciencia demuestra, sin lugar a dudas, que los virus respiratorios operan como entidades nómadas, utilizando las gigantescas redes de transporte global para migrar de un hemisferio a otro persiguiendo las temperaturas frías. Utilizando nuestra propia tecnología de movimiento en nuestra contra, básicamente. Exactamente. Entonces, la pregunta obligada es, a sabiendas de que los trenes subterráneos, las flotas de carga naval y los aviones comerciales presurizados fungen involuntariamente como el sistema circulatorio que transporta estas enfermedades alrededor del planeta, Ajá. el momento de exigir un rediseño radical de sus sistemas de ventilación y dinámicas espaciales. O sea, ¿qué sucedería si comenzamos a legislar y construir estos vehículos no solo como medios para mover carga y pasajeros con eficiencia, sino como infraestructuras críticas de salud pública y bioseguridad? Diseñadas específicamente para neutralizar estos polizones microscópicos, claro. Los 365 días del año. Exactamente. Es un cambio de paradigma completo. Plantear el rediseño de la infraestructura global de transporte basándose en la arquitectura de un virus es una idea profunda y revolucionaria. Es pensar en la ingeniería aeronáutica no solo desde la aerodinámica, sino desde la virología táctica. ¡Qué locura! Es el siguiente paso lógico. Bueno, ha sido un recorrido fascinante a través de estos documentos. Agradecemos profundamente la atención prestada a este análisis a fondo, preparado con tanto detalle en el podcast de Ana. La clave es implementar estas herramientas comprobadas. La constancia es todo. Mantener las defensas altas entendiendo cómo opera realmente el cuerpo humano frente al peligro y conservar siempre una mirada crítica y analítica hacia el entorno. Porque nunca se sabe en qué aeropuerto, estación o manija de puerta estará guardando el próximo viajero silencioso buscando refugio. Hasta la próxima investigación exhaustiva.